Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Uno de los juegos más esperados de los últimos años ya está a punto de entrar en nuestras casas. Bethesda sacó Fallout 4 hace ya 15 años y ahora nos trae una nueva IP. Eso no pasaba desde hace 25 años y todos esperamos con ansiedad este título. Amigos, subid a vuestra nave espacial, arrancar motores y empezar a disfrutar explorando diferentes planetas de la galaxia. Con lo que sabemos hasta ahora del juego, ¿valdrá la pena Starfield? Después de la compra de ZeniMax por Microsoft, Bethesda forma parte de Xbox Game Studios. Este amasijo de estudios tiene la obligación de sacar grandes juegos, ya que Microsoft se ha gastado muchísimo dinero, pero es este Starfield el que debe pasar la gran prueba. Este título no puede salir mal. Ya hemos tenido tropiezos como Redfall, pero ahora no puede haber errores. Starfield debe ser un juegazo. Si en Skyrim nos encontrábamos en un mundo de fantasía medieval y en Fallout en un mundo apocalíptico devastado por las guerras, ahora en Starfield nuestra aventura transcurre en el espacio. Ya nos han contado varias cosas sobre la historia de esta aventura para que nos vayamos poniendo en situación. Nos dan mucha información con un montón de fechas, pero para ser más directos, deciros que habla de la historia de la humanidad desde el 2050, que llega el ser humano por primera vez a Marte, hasta el año 2330, que es cuando nos encontramos con nuestro personaje. Durante estos años se forman colonias en diferentes planetas, suceden guerras y mucho politiqueo. Pero también hay algo importante. Se encuentran unos artefactos fabricados por una civilización extraterrestre desconocida. Todo parece indicar que estos artefactos serán decisivos para nuestro personaje y su aventura. ¿Tendremos que buscarlos por toda la galaxia? ¿Qué misterios se esconden? Bueno, pues esto es algo que tendremos que averiguar mientras jugamos, pero lo que tenemos claro es que Bethesda no le da importancia solo a la historia principal. Tendremos muchas misiones secundarias que enriquecerán la aventura, así como las conversaciones con los NPCs y diferentes personajes o cosas que vayamos encontrando. Si de verdad queremos saber qué ha sido de la humanidad durante estos cientos de años, tendremos que investigar mucho. Pero eso es lo que nos llama la atención de este tipo de juegos, ¿no? La exploración y saber más del mundo que nos ofrecen. Bueno, si nos ponemos ya en situación en el juego, os diré que el editor de personaje nos puede llevar un buen rato. Podremos crear las caras de manera incluso que podríamos hacer un clon del mismísimo Todd Howard, el director de Bethesda. También podremos elegir el peso, la estatura e incluso la manera de caminar. Hay cosas curiosas en este juego, como que nuestros padres tendrán los rasgos parecidos a los que hemos puesto en el editor. Lo que no sé es si nos pareceremos más a nuestra madre o a nuestro padre. Seguro que muchos de vosotros os pasaréis la primera tarde sin salir del editor. Ya me contaréis. Otra cosa es el sistema de habilidades. Nos dicen que tendremos hasta 60 diferentes. Estas habilidades estarían clasificadas en diferentes categorías: física, social, combate, ciencia y tecnología. También tendremos un nivel de progreso que sería desde novato a maestro. Entre estas habilidades podríamos poner como ejemplos el de poder controlar la mente o el de mejorar la potencia en el combate.
El juego quiere que hagamos muchas cosas. Podremos personalizar nuestra nave y elegir nuestra tripulación. Podremos contar con más de 20 compañeros, los cuales les podemos invitar que formen parte de nuestra tripulación. Aunque son 4 los compañeros protagonistas del juego. Estos amigos tendrán sus propias historias con sus respectivas misiones. Esto es lo habitual en cualquier RPG. Lo acabamos de ver en el maravilloso Baldur's Gate 3. Y aquí pues será parecido. También habrá romances. Lo que no sé es si te podrás tirar a un oso. Quizás un alienígena con tentáculos. No sé, qué morbo, ¿no? Si hay algo que nos ha llamado la atención de este título desde el principio, es lo de viajar por la galaxia y explorar diferentes planetas. El estudio habla de 1000 planetas dentro de 100 sistemas solares. Se han vuelto locos. ¿Qué va a ser de nuestras vidas? Tenemos familia y un trabajo. Algo me dice que no voy a dormir mucho en los próximos meses. Y quizás alguna vez me toque dormir en el sofá. Yo me imagino aterrizar en un planeta verde y encontrarme monstruos tipo dinosaurios, como otro planeta ser helado, o ir a otro en el que no hay vida, pero puedo recoger recursos. La verdad es que mi imaginación me desborda. Espero que no me decepcionen. En lo que el combate se refiere, pues veremos diferentes armas, lo típico en este tipo de juegos. El francotirador, pistolas, escopetas. No sé si este combate puede que resulte un poco tosco. Lo digo por lo que he visto hasta ahora en los gameplays, pero Bethesda nos ha dicho que será más realista y visceral a los demás juegos que han hecho. Pues bueno, veremos. El juego sale el día 6 de septiembre de este 2023 para PC y Xbox. También en Game Pass desde el primer día. Los afortunados que dispongan del acceso anticipado pues lo podrán jugar desde el 1 de septiembre. Los requisitos en PC no es que sean demasiado exigentes, pero que sepáis que necesitaréis casi 140 GB de espacio en disco. En Xbox algo menos, unos 126 GB. Lo que está claro es que es un monstruo de juego, y yo ya no tengo uñas que comerme. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Esperáis mucho de este juego? ¿Tenéis miedo que no salga bien? Contadme estas cosas en la caja de comentarios. Y ya de paso deciros que vuestro me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo, gamers.